cristianos, pero a los 3 meses, 4 meses se pierde lo que viene siendo el primer amor y entra a lo que se le llama el estado de incertidumbre. En el estado de incertidumbre la persona dice: yo no sé qué pasa conmigo. En mi corazón yo quiero servir al Señor, yo quiero ser un cristiano verdadero, pero hay algo que no me deja. Hay algo que me lleva hacia el pecado y yo no sé qué me pasa porque yo acabo de aceptar a Cristo, sé que soy una nueva criatura en Él, pero tengo pecado en mi corazón. A esta etapa se le conoce como el estado de incertidumbre. Es la presencia del pecado y la presencia de Dios a la vez, de tal manera que lo ilustramos, haz de cuenta, como el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto del estado de servidumbre de la ciudad de pecado y llega al desierto, y en el desierto, fíjate bien, está la presencia de Dios con milagros, con grandes señales y la presencia de Dios visible. En el día se podía ver esta nube grande y en la noche una llama de fuego, la presencia de Dios palpable en ese lugar, pero a la vez también mucho pecado en el campamento de Israel, mucha división, la idolatría estaba por todos lados, las murmuraciones, tanto que un día Dios se cansó y dice: nadie de los que están aquí van a entrar, solamente los niños que andaban por ahí jugando entre las carretas cuando salieron de Egipto, solamente esta generación pudo entrar. Un viaje que se hace en 2-3 semanas al paso de una mujer desde Egipto a la tierra prometida, tardó 40 años en realizarse, porque Dios dijo: ninguno de ustedes va a cruzar a la tierra prometida. Ahora, el estado de incertidumbre, cuando Cristo está en el corazón y la presencia del viejo hombre está en el corazón también. El estado de incertidumbre, donde el creyente dice: no sé qué soy cristiano o soy una persona pecadora, soy carnal, me siento como que soy un hipócrita porque queriendo servir al Señor hallo que en mi carne, en mi cuerpo, en mi vida hay todavía mucho pecado dentro de mí. Y la persona se desespera y llega un momento donde dice: ¿cómo quisiera yo que esto terminara? ¿Cómo quisiera yo tener un corazón limpio? ¿Cómo quisiera tener una vida plena? ¿Cómo quisiera llegar a ser el cristiano que Dios quiere que yo sea? Pero no es así. El cristiano sigue luchando con el pecado. Ahora, hay una solución para esto. ¿Puede una persona decir: en esta vida puedo llegar a ser libre del pecado? O la persona está vendido al pecado hasta que no muera. Hay posibilidades de que una persona sea libre del pecado en esta vida. O simplemente tiene que vivir con el pecado, queriendo servir a Dios por un lado y queriendo hacer el pecado de acuerdo a las exigencias de su carne por otro. Habrá posibilidades entonces para una vida plena en Cristo Jesús. Y San Pablo nos presenta la muerte del viejo. Déjame decirte que el Señor puede limpiar, purificar el corazón de aquella persona. El estado de incertidumbre es muy interesante porque es la presencia del viejo hombre y la presencia de Cristo en el corazón de aquel creyente. En esta etapa es donde al creyente se le llama cristiano carnal. Es cristiano, pero es carnal, a diferencia del cristiano espiritual. El cristiano espiritual, aquel que vive en la plenitud del Espíritu verdaderamente, pero el cristiano carnal, aquel que vive de acuerdo a la carne. Entonces ya tienes 2 vidas bien interesantes, una sirviendo al Señor, una diciendo al Señor: mi vida es tuya, te pertenece, haz tu voluntad en mí, y la otra diciendo: cómo quisiera regresar a Egipto, cómo quisiera participar del pecado que Egipto me ofrecía, cómo quisiera andar en los caminos de antes, el anhelo de la carne de poder seguir todavía en el pecado. En esa incertidumbre se encuentra el creyente, a menos que llegue a la crucifixión del viejo hombre. Cuando llega a la crucifixión del viejo hombre, entonces la persona es libre del pecado dentro de su corazón. Si notas, ahí en el gráfico aparece una llama ahí que indica el fuego del Espíritu Santo, la entera consagración o bautismo del Espíritu Santo.
Es aquella obra donde Dios lleva a la persona a ser bautizado en el Espíritu. Es aquella obra donde, haz de cuenta que no lo vemos como un tiempo de júbilo, donde la persona recibe al Espíritu Santo y luego brinca de júbilo y corre y hace cosas bien raras, bien extrañas. No es así. Más bien es un funeral. Más bien es un estado de tristeza, una crisis muy grande, donde la persona es bautizado en el Espíritu Santo y la primera reacción, haz de cuenta, es la del profeta Isaías. Cuando él vio la presencia del Señor, dice: miserable de mí, porque soy un hombre pecador, que he visto a Dios, sí, soy muerto, dice, ya no hay nada más para mí, soy muerto, porque siendo pecador he visto a Jehová de los ejércitos, allí postrado en el suelo, con su cara ahí en el polvo, diciendo: soy muerto, porque acabo de ver a Jehová de los ejércitos. Es la actitud del pecador que cuando ve la presencia de Dios se humilla hasta el polvo. Hermanos, es un funeral, es la muerte del viejo hombre. No es tiempo de brincar y de danzar, es tiempo de una crisis muy dolorosa. Decía Juan Wesley, más dolorosa todavía que en el tiempo de la conversión. Si en la conversión el pecador lloraba y gemía y agonizaba por su pecado, dice, no tiene comparación a la crisis de la entera santificación. Es más dolorosa, es más profunda, porque tiene que ver con la muerte de tu orgullo, la muerte del viejo hombre, del pecado innato, de la semilla de pecado que traemos desde Adán y Eva. Y en ese momento, en esa crisis tan dolorosa, aparece el Señor dando libertad al corazón del creyente. La persona, cuando muere, cuando crucifica el viejo hombre, cuando el viejo hombre es crucificado, es muerto, la persona es libre en Cristo Jesús para poder vivir una vida espiritual plena delante del Señor. Ahora sí, de ahí en adelante, la persona está en toda libertad después de haber quitado los estorbos tan tremendos, en perfecta libertad de poder crecer espiritualmente delante de Dios. No se compara el crecimiento espiritual después de la entera santificación del bautismo en el Espíritu Santo a antes. Mientras antes era un cristiano carnal, luchando con tanto celo, envidia, murmuración en su corazón, ahora, al estar libre de todas esas cosas, está libre para crecer en Cristo. Es la libertad que Cristo da. Es la libertad que el Señor trae para cada corazón. Y sigue Dios obrando en la vida de la persona. No sin antes insistir que no importa el nivel espiritual en el que la persona llegue en esta vida, hay posibilidades de que pierda su salvación, de que vuelva atrás. Es algo muy lamentable ver a muchos que han avanzado en la vida cristiana, pero llegan a perder la obra que Dios hizo porque un día descuidaron su vida espiritual. Vamos a seguir avanzando en este estudio, luego vamos a tomar cada parte y quisiera que pusieras especial atención cuando lleguemos a la crisis del bautismo del Espíritu Santo y qué entendemos por bautismo en el Espíritu Santo. Serán todas las cosas raras que la gente hace cuando supuestamente desciende el Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con bautismo del Espíritu Santo? Que Dios te bendiga, hermano, y adelante vamos a continuar entendiendo la obra de santificación.